Hola a todos. Bienvenidos al canal de Ingeniería Estelar. Yo soy Mariano Sanz. Este vídeo no se ha realizado con inteligencia artificial y el que mi voz suene electrónica no le quita validez ni credibilidad a lo escrito por mí en este vídeo. Hoy vamos a hablar de la demolición controlada de la quinta columna. Toda maldad termina autodestruyéndose. Te recomiendo nunca seguir a ningún gurú, maestro, guía espiritual, religión o Dios, porque la idolatría te lleva al fanatismo y te genera dependencias. Y porque, en el momento que sigues a alguien, te privas de la libertad, pierdes tu poder y dejas de reconocer lo que realmente eres. Marcus Witte. Introducción. Gracias a la colaboración de algunos seguidores del canal de la quinta columna, LQC, que han sido vetados, censurados o expulsados de una manera humillante por la intransigencia y ceguera de sus administradores y sus distinguidos líderes por intentar hacer visible su preocupación, postura y opinión sobre lo que está ocurriendo últimamente en la quinta columna debido a la peligrosísima deriva hacia los temas religiosos en franca disonancia con el espíritu del canal eminentemente científico. Hemos decidido realizar este segundo vídeo, que podría considerarse como un mensaje de socorro, una voz de alerta o una advertencia para todos aquellos que estén siendo testigos de la debacle que sufre el canal. La quinta columna TV ante la impasividad de sus directores y la más que evidente interferencia por parte de entidades que bien podrían estar bajo las órdenes de ellos. Debe de quedar claro que los que aquí intervenimos y aportamos nuestro sentir y experiencia reconocemos la gran labor realizada por LQC para el bien de la humanidad, pero no trabajamos para ellos ni somos hijos de Satanás ni de ninguna serpiente, términos con los que nos ha bautizado el principal colaborador de LQC, y solo queremos el bien del canal para que recupere su espíritu inicial y normal funcionamiento. Elimine todo aquello que causa interferencia y distorsión e incorpore elementos que creemos importantes para la buena y sana evolución, no solo del canal, sino de los afligidos seguidores que ven noche tras noche cómo se les aterra con historias de meteoritos y se les induce a pensar que van a ser filtrados, barridos y eliminados porque se enfrentan a unas entidades que no pueden ser desafiadas y derrotadas, cuando desde aquí y con toda la información en la mano, sabemos que sí es posible y que pasa por empoderar a la gente y hacerla dueña de su destino con las herramientas apropiadas. Fundamentos. En un vídeo anterior titulado La quinta columna seducida por el lado oscuro, el enlace se encuentra en la descripción de este vídeo, ya indicábamos que la información descubierta por LQC era de suma importancia para la humanidad ya que ponía a la vista los planes de las élites globalistas en contra de la población humana. Esta información, que estaba siendo vetada por todos los medios de comunicación y redes sociales, era muy peligrosa y desvelándola, los miembros de LQC ponían en riesgo sus vidas. A su vez decíamos que las élites, el cabal o ellos sabían que había demasiada gente observándoles en sus canales como para mandar a un esbirro para deshacerse físicamente de los directores del canal y acabar con el problema, pero así, darían confirmación a lo que LQC había descubierto. En vez de eso, y dadas las evidencias constatadas, creemos firmemente que en un canal con tantos seguidores podría establecerse una manera más fácil, barata y ventajosa de reorientar el canal y además obtener réditos energéticos de él. El canal podría ser reciclado mediante la oportuna intervención y parasitación y así convertirse, no solo en un egregor comedero energético, sino también en un arma que trabajara para ellos sin tener que desprenderse de nadie físicamente. En el vídeo mencionado apuntábamos a la posibilidad de que esto podría conseguirse fácilmente controlando mental y emocionalmente a uno de los dos presentadores principales del canal por sus antecedentes religiosos y porque es la persona idónea para ser parasitado y controlado y a su vez con poder de controlar a las masas devotas enfervorecidas de seguidores de LQC. Decíamos que su pasado de católico ultraortodoxo recalcitrante sería una baza clave para jugar contra la propia LQC, desacreditando toda la buena y veraz información que LQC había conseguido con sus investigaciones y así, el cabal revertiría las acciones demoledoras contra las élites y sus amos ellos. Ahora tenemos dudas de si este personaje ya estaba parasitado desde el primer momento que apareció en los programas de LQC y estaba controlando la narrativa desde el principio para torpedear las investigaciones del fundador del canal. Tenemos dudas sobre su afiliación a la religión católica y justamente cuando aparece lo que creemos que es su esposa, es cuando da la cara y le vemos un defensor a ultranza de la ley judaica. ¿Por qué ese cambio ahora? Este doctor, que hace alarde de sabiduría y de investigador consumado, resulta que se ha convertido en un rabino que utiliza LQC para hacer propaganda judía, proselitismo y alabar la figura de Yahweh,
que como veremos más adelante no es otro que un cabecilla de lo que LQC ha llamado ellos. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de la deriva peligrosa hacia la religión judaica y sobre todo hacia la adoración de Yahweh que este señor se ha empeñado en incrustar dentro del espíritu de LQC, muy influenciado por su mujer que es una judía ultraortodoxa y defensora de las escrituras de su Dios Yahweh, los 10 mandamientos mosaicos que no son más que mandatos escritos por ellos. Se ha intentado por nuestra parte advertir al doctor de que lo que está haciendo es peligroso y además que aplica el factor E, que tanto vocifera LQC, a todo lo que no le encaja, excepto a Yahweh. Pero se ha negado a escuchar. Ya no se le puede rebatir nada de esto dentro de un canal que fue en un principio para la investigación y debate científicos y asistimos perplejos como, frente a argumentos razonados, decididos, valientes y educados que indican que el doctor se está equivocando cuando considera que Yahweh es un Dios benevolente y no quiere ver que es uno más de ellos, su reacción es desmedida, fuera de sí y su postura intransigente, subjetiva, emocional e irracional. Se le percibe completamente desubicado, como si ya no fuera el doctor del principio. Se le percibe sin una postura sólida en la que apoyarse para hablar y debatir y ahí es donde queda retratado. Por ponerle en evidencia y hacerle patente cuán equivocado está, nos llama hijos de Satanás o hijos de la serpiente, cuando no tiene ni idea de lo que la serpiente simboliza genuinamente. Todo esto es muy grave desde nuestro punto de vista y creemos que tiene visos de ir a peor. Pero nuestra preocupación reside en el bioestadístico fundador del canal. ¿Reaccionará oportunamente ante este ataque interno autodestructivo o tomará las riendas que le salven de la hoguera? ¿Es lo suficientemente independiente como para tomar acciones o el doctor, envuelto en un aura de superioridad oscurantista demoníaca de Yahweh, lo tiene demasiado controlado psíquicamente? A lo mejor el bioestadístico no toma acciones porque ya depende plenamente de los ingresos que genera el canal y estos dependen del número de seguidores de este. Pero ¿y si los seguidores se hartan de los arrebatos místicos del doctor, de su adoración al demiurgo y de sus sermones apocalípticos? De ser así, asistiremos frente a nuestros ojos a la desaparición del canal principal y reconversión de este en una probable secta con las implicaciones metafísicas que eso supone. Creación de un egregor, comedero energético de luz. Caminos que no quiere seguir LQC y por qué. No solo hemos advertido a LQC de lo que puede ocurrir de mantener la deriva religiosa del canal, también hemos realizado propuestas para incluirlas en la zona prohibida, o lo que creemos que debería llamarse ya, la zona de empoderamiento, ya que las noticias habituales que lanzan en los programas nocturnos del canal no nos dicen nada nuevo e insisten en lo que ya todos sabemos. Estas propuestas nos deben guiar directamente hacia la inmersión en los caminos de la verdadera espiritualidad, aprender de dónde venimos, qué somos, qué poder tenemos y cómo defendernos de los ataques de ellos, pudiendo derrotarlos con cierta práctica, siendo capaces de conseguir una masa crítica que dentro de LQC podría obtenerse fácilmente debido a su número elevado de seguidores. Para conseguir que LQC pudiera dar este servicio a sus seguidores, debería tener un programa abierto en esta zona de empoderamiento, donde se invitara a investigadores expertos en estos temas para dar su punto de vista y enseñar a los seguidores las bases espirituales necesarias y los métodos y técnicas para defendernos de ellos. Pero este camino, desde nuestro punto de vista, podría convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, se le estaría dando herramientas a los seguidores para formarse y luchar contra ellos, pero, por otro lado, se les estaría empoderando y poco a poco perderían el contacto con LQC que los habría ayudado a su autodesarrollo espiritual. Esto último significaría una probable disminución de los seguidores si LQC no supiera mantener noche tras noche el interés dentro de su canal sobre estas herramientas imprescindibles para el ser humano y su evolución espiritual. Además, de seguir por este camino, debería realizarse ya sin la presencia del doctor a menos que se diera cuenta y asumiera su gran equivocación y de que lo que pretendía no llevaba a ningún sitio, tan solo al ostracismo y a la probable destrucción del canal. La fuente original u origen primordial y quiénes somos nosotros. Para lo anteriormente dicho es fundamental asumir de que no existe ningún dios tipo Yahweh o Jehová. Que estos son entidades arcónticas o demiurgos disfrazados de los antiguos dioses que luchan contra la humanidad y son los que nosotros, humanos empoderados, debemos combatir. Tenemos que saber que el único Dios, quitando toda connotación religiosa, es en lo que en algunos círculos espirituales se llama fuente original u origen primordial, también éter. El todo, universo, yo unificado, conciencia unificada, campo de energía potencial, matriz divina, etcétera, etcétera,
que es un compendio de la energía universal que contiene todas las frecuencias y vibraciones existenciales. Nosotros somos fragmentos holográficos o fractales de la fuente original y nuestra alma es una expresión de consciencia de la fuente original que engarza o encarna en un cuerpo biológico. A su vez, las entidades arcónticas interdimensionales forman parte de la fuente de oscuridad, como lo llaman algunos autores, que es parte de la fuente original que lo contiene todo. Esta fuente de oscuridad es un campo denso de frecuencias o vibraciones bajas de donde nace toda la maldad. ¿Quién es Dios y quién no? Deducido de lo anterior, los únicos dioses que podemos concluir que existen somos nosotros mismos, ya que somos parte de la fuente original, dotados de la capacidad de amar, de crear universos y de ser bondadosos para con los demás y sin desearles ningún mal, trascendiendo el constructo mental de la dualidad. No necesitamos que nos impongan ningún mandamiento porque en nuestro ADN ya tenemos escrito nuestra forma de comportarnos con nosotros y con los demás de forma amorosa. Todo lo demás, provenga de donde provenga, no puede considerarse un dios, pero sí un engendro malvado de la fuente de oscuridad. El dios Yahweh no es ningún dios. Documentos, investigaciones y autores que así lo atestiguan. No. Yahweh no es ningún dios. Es más, Yahweh es el mismísimo Satanás, aunque el nuevo rabino de LQC se empecine en diferenciar las dos figuras. La misión de Yahweh es la que siempre ha sido desde tiempos de la Atlántida y Lemuria, preservar el estatus de la humanidad como una criatura espiritualmente ignorante y laboriosa, esclavizarla y estabularla en una granja prisión llamada Tierra para poder extraer energía vibracional, destilada de los sufrimientos y emociones negativas de sus esclavos, que es de lo que viven las entidades interdimensionales. Viven de la maldad y de los egregores creados por la humanidad que funcionan como comederos energéticos. Y no solo se alimentan de la preciosa y suculenta energía que desprende el ser humano almado, sino también de alimento biológico. Y de todo esto nos han hablado expertos investigadores que se han sumergido en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y textos antiguos de toda índole, donde queda patente las fechorías de ese ser endemoniado que se hace llamar Yahweh. Estos reputados investigadores son Salvador Freixedo, J.J. Benítez, Jiménez del Oso y otros más, que, ahora el erudito doctor rabino ultraortodoxo de LQC desprestigia y desacredita porque no le gusta como de mal parado queda su Dios Yahweh. Justamente con eso que tanto defiende él, que es la investigación empírica de los hechos que nos acercan a la verdadera fisionomía de ese Dios vengativo, violento, sanguinario, criminal y genocida. El buen doctor, sintiéndose atacado, reacciona violentamente, como lo haría una serpiente, a nuestros comentarios sobre la verdadera naturaleza de Yahweh que se explica claramente en el Antiguo Testamento. A lo que él aduce que nuevas investigaciones superan y confirman que Yahweh es un Dios benevolente y justifica sus asesinatos diciendo, si matar te identifica con ser un ser maligno, como defenderse de aquellos que quieren tu muerte o amenazan con matarte, ¿qué hay de la figura jurídica? De la defensa propia. Y nosotros nos preguntamos, ¿un Dios todopoderoso y omnipresente necesita del asesinato para defenderse de sus enemigos? ¿Por qué no utiliza el amor para apaciguar a estos? ¿Y no será que este Dios no era tal y que era tan sanguinario que asesinaba a sus enemigos por puro placer o para alimentarse del sufrimiento humano? Existen infinidad de pruebas y evidencias de que lo que decimos acerca de la verdadera naturaleza de Yahweh es verdad. Desde el libro de Enoc hasta el Antiguo Testamento aparecen un sinfín de pasajes que nos describen las barbaridades y fechorías realizadas por este supuesto Dios y que, por ejemplo, J.J. Benítez llega a contabilizar más de 1 millón de muertos sacrificados en su nombre, como queda reflejado en su libro Las Guerras de Yahvé, que para escribirlo ha escudriñado e investigado concienzudamente todas las escrituras cristianas, judías y musulmanas. A continuación, vamos a exponer algunos fragmentos de investigaciones realizadas por los investigadores antes mencionados, donde queda reflejada la verdadera fisionomía de Yahweh. En el siguiente vídeo de El Guerrero Interdimensional aparece Salvador Freixedo, que en el minuto 38 segundos nos dice: su gran tarea y al mismo tiempo su gran placer es que los humanos estemos excitados y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal y como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahweh, un aroma calmante, como dicen, para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahweh del paraíso era un dios con minúscula disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente. La humanidad entera vive y ha vivido, sin darse cuenta, bajo un formidable programa de control mental organizado desde las alturas.
En el siguiente vídeo de Jaconor 73 se habla del libro de las guerras de Yahweh de J. Benítez. En el minuto 1 minuto y 13 segundos Benítez nos dice: alguien sabe y conoce esa realidad. Ese equipo que utilizaba el nombre de Yahweh y decide enviar a Moisés para que saque ese grupo aproximadamente de 600.000 personas de Egipto con su ganado. Después de todo el lío de las plagas y muertes de los primogénitos que ustedes se ponen a pensar, es terrible que un Dios que mate a los niños y primogénitos de un pueblo que además no tenían la culpa de nada y, en todo caso, la tenía el faraón. A mí, eso no me encaja para nada, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando niños y primogénitos. Por otro lado, tenemos los intensísimos trabajos de Michael Tsarion en los que nos muestra estudios de otros investigadores y nos cuenta algo sobre Yahweh. A continuación, en una descripción que hace de la simbología representada en el monumento del Memorial en Washington, D.C. nos dice: en este caso, los pilares fálicos u obeliscos representan la energía generativa del Dios creador masculino. Este gran Dios solar, Yakun o Yakin, también es conocido como Lucifer, Adón, Atón, Yahvé o Jehová. Él es el demiurgo vengativo de judíos y cristianos de mentalidad primitiva. El símbolo de su falo erecto se encuentra en numerosas ciudades y pueblos de todo el mundo, desde Nueva York hasta Belgrado, desde Moscú hasta Johannesburgo. También nos dice: ningún escritor explica la situación mejor que Elena Petrovna Blavatsky. Ella sabía que la interpretación tradicional de la historia del Génesis fue malinterpretada deliberadamente, para que los lectores no pudieran descubrir las razones por las cuales las mujeres han sido oprimidas. Sus palabras atravesaron las redes del engaño. El apelativo Satanás, en hebreo, y adversario, pertenece por derecho al primer y más cruel adversario de todos los demás dioses, Jehová, no en la serpiente que habló solo palabras de simpatía y sabiduría. En otro fragmento: la guerra de los dioses está registrada en la Biblia. Las referencias veladas a ella incluyen el término primogénito. Este eufemismo aparece en el Antiguo Testamento. Leemos que Jehová derribó al primogénito del faraón. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el rey Herodes va tras el primogénito de los llamados israelitas. El término primogénito se relaciona con la progenie original de los maestros serpiente, es decir, los miembros de la raza lemuriana. Haciendo alusión al Éxodo. Muchos de alto rango dentro de la Iglesia demuestran ser tan violentos como su Dios, cuyo carácter iracundo y despiadado es evidente a partir de textos santificados por la Iglesia y venerados por los creyentes. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Éxodo 22-20. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, Éxodo 15:3. Luego nos recomienda: sugerimos que los lectores reflexionen sobre el comportamiento agresivo de los dioses, particularmente de Jehová. Después de todo, ningún dios extraño es conocido por la historia. Los estudiantes racionales deben preguntar qué tipo de persona seguiría a un dios tan demente. Deberían profundizar en la cuestión. Las respuestas sirven para iluminar las razones del estado de decadencia en el mundo. El tema fue discutido por el gran erudito revisionista Kersey Graves. En la Biblia de las Biblias escribió: ¿creó Dios a los seres a su propia imagen y luego los trató como si quisiera tentarlos y hacerlos infelices? Parecería que creó al hombre con el único propósito de atormentarlo y pelear con él. El sentido común sugiere que es el acto de un ignorante o un tirano implantar en el hombre el deseo de comer fruta que no le permitió comer. Dios debe haber tenido el poder sin la voluntad de prevenir el acto de desobediencia, lo que lo convertiría en un tirano injusto y despiadado. O bien la voluntad sin el poder, que lo convertiría en un ser débil y frágil, y no en un Dios. No podemos extrañarnos, por lo tanto, de que los creyentes cristianos de la Biblia, que han elegido este libro como la regla suprema de su conducta, hayan escrito su historia con sangre, y que todo el camino de su peregrinación esté sembrado con los huesos de sus víctimas asesinadas, que fueron asesinadas por ser fieles a sus conciencias, y por creer y adorar a Dios de acuerdo con sus convicciones de derecho y deber. Haciendo alusión a Bakunin. El filósofo Mikhail Bakunin abordó la inclinación de Jehová por el sadismo en su libro Dios y el Estado. Este campeón de la libertad humana escribió: Jehová, que de todos los dioses buenos adorados por los hombres era ciertamente el más celoso, el más vanidoso, el más feroz, el más injusto, el más sanguinario,
El más despótico y el más hostil a la dignidad humana y la libertad, Jehová acababa de crear a Adán y Eva, para satisfacer no sabemos qué capricho, sin duda para pasar su tiempo, que debe pasar pesadamente en sus manos en su eterna soledad egoísta, o para que pueda tener algunos nuevos esclavos. Generosamente puso a su disposición toda la tierra, con todos sus frutos y animales, y estableció un solo límite para este disfrute completo. Les prohibió expresamente tocar el fruto del árbol del conocimiento. Por lo tanto, deseaba que el hombre, desprovisto de toda comprensión de sí mismo, permaneciera como una bestia eterna, siempre a cuatro patas ante el Dios eterno, su creador y su maestro. Pero aquí entra Satanás, el eterno rebelde, el primer libre pensador y el emancipador de los mundos. Hace que el hombre se avergüence de su bestial ignorancia y obediencia, lo emancipa, estampa en su frente el sello de la libertad y la humanidad, al instarlo a desobedecer y comer del fruto del conocimiento. Entonces, recordando que no solo era un Dios de venganza e ira, sino también un Dios de amor, después de haber atormentado la existencia de unos pocos millardos de pobres seres humanos y haberlos condenado a un infierno eterno, se apiadó de los demás, y, para salvarlos y reconciliar su amor eterno y divino con su ira eterna y divina, siempre ávido de víctimas y sangre, envió al mundo, como víctima expiatoria, a su único hijo, para que fuera asesinado por hombres. Michael Charion propone algo inquietante. Como mencionamos anteriormente, es difícil para una persona racional reconciliar los actos atroces perpetrados por Jehová. Difícilmente son obra de una presencia buena o verdaderamente divina. Tiene más sentido creer que fueron perpetrados por una agencia humana. Es la única teoría que no apesta a propaganda sacerdotal. De hecho, las Escrituras admiten que Jehová era un ser en forma humana. ¿De qué otra manera ha aceptado mostrar sus pies, manos y espalda? Jehová reveló casi todo, excepto su rostro. También comió y bebió. He aquí, vengo a ti en una nube espesa, para que la gente escuche cuando hablo contigo, y te crea para siempre. Y Moisés dijo las palabras del pueblo al Señor, Éxodo 19, 9. Seguidamente algo interesante que menciona. Gracias a descubrimientos recientes, ahora sabemos que el libro del Génesis no era original de los llamados judíos. Fue una reescritura de textos sumerios, babilónicos y egipcios anteriores. La versión cristiana fue ideada para representar a Dios como una presencia sobrenatural eliminada. Era vital para el sacerdocio que Jehová fuera interpretado como un ser sobrenatural y omnisciente. Sus extraños actos y torrente de violencia estaban justificados. Estaba enfurecido debido a la obstinación e irreverencia del hombre. La religión condiciona al hombre a creer que es un pecador empedernido. Tiene buenas razones para hacerlo. Es menos probable que los hombres condenen a Dios por su malversación si creen que el mal está dentro de sus propios corazones. La supervivencia de la religión depende de la continuación de los actos violentos y abusivos. Michael Charion después nos dice: la Iglesia prospera con la represión emocional y sexual. No tiene respuestas racionales que ofrecer a los predicamentos existenciales del hombre. De hecho, las ideologías antinaturales de la religión empeoran la condición humana. La Iglesia no puede dar respuestas a la pregunta del mal porque es malo. La prioridad de los hechiceros no es solo restar importancia a las razones del comportamiento maníaco de Jehová, sino ocultar su verdadera ascendencia. No quieren que los laicos sepan que el Dios de este mundo fue ideado por seres físicos de otro mundo. Que toda la tierra tema al Señor, Salmo 33, 8. Y extrayendo un fragmento que menciona a Sigmund Freud, nos dice: las palabras de Freud nos llevan al corazón del enigma Moisés Akenatón. Sabemos que el dios de Akenatón era Atón. A pesar de las negaciones de numerosos expertos, no puede haber duda de que Atón es el mismo dios adorado por los israelitas bajo el nombre de Adón. Sin embargo, Adón es el seudónimo de Jehová o Yahvé. Por lo tanto, Atón, o Adón, y Jehová son uno y lo mismo. Yahvé, comandante en jefe de ellos. Independientemente de la naturaleza de Yahvé, que para nosotros y muchos investigadores no puede ser humana dado su comportamiento brutal y demoníaco, lo que es evidente es que, tanto si representa a un único ser o una corporación de entidades hiperdimensionales exógenas o endógenas, altamente regresivas, esta entidad asola y gobierna el mundo a través de sus testaferros humanos, hechiceros y brujos en un conglomerado que LQC ha llamado ellos. Estos hechiceros y brujos son los que ayudan a ellos a entrar en esta dimensión e imponer su dominio.
A pesar de esto, que para nosotros es innegable, el doctor nos acusa de estar atacando solamente a Yahweh y no a otros demonios. Pero, aparte de Yahweh o Jehová, ¿qué más dioses hay? El resto de las entidades que forman la corporación arconte y reptil están poder debajo de Yahweh. Y no es que lo estemos atacando, sino que el doctor se empeña en hablar de él en los programas de LQC y en su canal en todo momento y lugar y, deliberadamente, lo extrae de la ecuación del factor E cuando todo el mundo sabe que es un ser malvado. Parece ser que en lo concerniente a Yahweh el doctor ha perdido toda su capacidad de raciocinio y ha apagado su sentido común que debería indicarle, tal y como va el mundo debido a las religiones, que Yahweh, venga de donde venga, o se adore donde se adore, tiene mucho que ver y tiene que estar incluido forzosamente en el conglomerado de ellos. Tan solo él es incapaz de ver esto y resulta totalmente indefendible lo que argumenta para defender a su Dios, o quizás al Dios de su mujer. Observamos a un doctor que parece lobomotizado y completamente fuera de sí, blanqueando a un asesino genocida de masas cuyos equipos están formados por entidades draconianas, grises y otras, intentando dejarnos enterrados en el paradigma de las religiones que son, indudablemente, una de las fuentes de donde emana muchos de los males de la humanidad. Que nos muestre todas sus investigaciones donde Yahweh quede exonerado de los crímenes que ha cometido y elevado a la gloria de los cielos como un Dios bondadoso y justo. Interferencia, parasitación y control de LQC. A la vista de la reacción desproporcionada, imprevista e increíble del supuestamente atacado doctor y profeta por las advertencias y mensajes de alguno de nosotros que piden que considere a Yahweh uno de ellos y lo incluya dentro del factor E y deje de evangelizar el movimiento de LQC con arengas judaicas y, además, debido a su cambio de comportamiento y deriva religiosa totalitaria, creemos que el doctor ha sido suplantado, interferido o parasitado y que su mujer tiene mucho que ver en todo este asunto, ya que se percibe ese cambio de comportamiento desde que su mujer empieza a aparecer en vídeos con el doctor, dentro del canal, leyendo pasajes de la Biblia y otros textos sagrados. Evidentemente, si está parasitado por alguna entidad arconte que pertenezca al equipo de ellos, se entiende perfectamente las reacciones negativas del doctor cuando se hace mención a su jefe Yahweh, dejando de lado sus buenas formas, su educación y capacidad de raciocinio. Ellos ya controlan la narrativa y el devenir de LQC. De ser cierto lo que decimos en el párrafo anterior, que tiene visos de ser verdad, podemos asumir que la narrativa de LQC en sus programas y fuera de ellos, está siendo ya controlada por ellos y sus esbirros humanos. Estamos viendo que el debate científico ha sido usurpado y cambiado por el debate religioso que provoca, por un lado, una mayor distracción en los seguidores para que se olviden del buen trabajo realizado por LQC y por otro, genera gran desconfianza entre los seguidores, entre ellos muchos de nosotros ya vetados y que estuvimos desde los inicios, que somos testigos, con estupor, de la autodestrucción de LQC si esto no se detiene. LQC como comedero energético. Egregor monumental dedicado al demonio Yahweh. Por otra parte, el desánimo y miedo generado en muchos seguidores noche tras noche por el doctor en su zona prohibida con sus proclamas apocalípticas llenas de meteoritos, barridos y filtros espeluznantes y la adoración y emoción celestial de otros seguidores debido a la nueva vena evangélica del doctor, está convirtiendo el canal de LQC en un egregor de enormes dimensiones que servirá para que su Dios Yahweh, las corporaciones arcónticas reptiles, razas partícipes o quienes quiera que sean, tengan alimento energético mientras exprimen al doctor y a sus acólitos y controlan sus movimientos. En todo esto, no pasa desapercibido el comportamiento del bioestadístico que parece inmutable y a veces cómplice, sufriendo de una visible indefensión aprendida, que evita confrontar el problema ante la evidente deriva del doctor controlado mentalmente, con toda seguridad, por ellos a través de su mujer. Si el fundador de LQC no reacciona pronto, verá cómo su canal colapsa hasta los cimientos. Los 10 mandamientos satánicos. Llegados hasta aquí no podemos olvidarnos de las leyes que sigue el doctor y que cree ser genuinas dadas por su Dios, Yahweh a Moisés. Solo tenemos que exponer que los primeros mandamientos son un mandato para que Yahweh esté por encima de todo, de tu familia y de tus seres amados y además te indican a quién debes adorar para que la generación de energía, de adoración sea la propicia. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Es evidente que si no quiere aplicar el factor E a su Dios tampoco lo va a aplicar a los 10 mandamientos. Tenemos que advertirle al Señor doctor que si necesita que una fuerza exterior le entregue un decálogo para que sepa comportarse en el mundo, entonces muy mal va.
Tiene todo el aspecto de que en su interior su alma, su chispa divina le ha abandonado y su ADN se ha desactivado. Porque debería saber el señor doctor que los verdaderos mandamientos vienen escritos en el ADN de un ser almado, y si usted necesita unas tablillas para decorar su pared y recordarle que ha de ser bondadoso para con los demás y que no debe hacer nada que usted no quiera que le hagan, entonces podemos concluir que usted ha sido desprovisto de su chispa divina y está siendo gobernado por un ente parasitario maligno. No habrá filtrado ni asteroide ni barrido. No, señor doctor. No habrá filtrado, no habrá barrido ni habrá un asteroide para su pesar. Deje usted de infundir miedo en la gente. Hay solución para todo, aunque usted no quiera aplicarla por puros intereses espurios o por ignorancia supina. Si tan mal lo ve todo en el mundo, podría ahorrarnos sufrimiento y quitarse usted mismo de en medio si ve que no llega el asteroide a tiempo. Aunque, no es necesario llegar a esos extremos. Nosotros no queremos que a usted le pase lo que a nosotros no nos gusta que nos pase. Esa es una ley cósmica universal de código de amor grabada en nuestro ADN cósmico primordial. Con irse de LQC y no aparecer más sería suficiente. Además, así le dedicaría más tiempo a su nueva vida y seguro que LQC recuperaría su poder y esplendor que usted le está robando. Los renegados de LQC como precursores de la solución al desastre de ellos. Nosotros, los renegados de LQC, no vemos filtros ni escobas de barrer. Ni siquiera vemos asteroides o meteoritos. Nosotros tenemos un espíritu luchador y no nos conformamos con ver cómo ellos nos destruyen. Queremos luchar y sabemos que hay herramientas para hacerlo, cosa que el señor doctor y su colaborador, el bioestadístico, no se han molestado en investigar porque seguramente se han dado cuenta de que el chiringuito de LQC podría desaparecer o perder importancia. Pues nosotros, los expulsados de LQC, habíamos ofrecido alternativas para luchar contra ellos. Pero les fue más fácil banearnos de sus canales en vez de escuchar. Esto dice mucho de la censura, que no ayuda nada para expandirnos y avanzar. Soluciones y propuestas para combatir a ellos y esperar un futuro mejor. Como habíamos dicho al principio en el párrafo caminos que no quiere seguir LQC y por qué, nuestra propuesta para combatirlos, una vez identificados a ellos en la cúspide de esta macrooperación contra la humanidad, pasaba por empoderar a la gente y hacerla dueña de su destino con las herramientas apropiadas. Esta propuesta también incluía modificar el nombre y el contenido de la zona prohibida y sugeríamos llamarla zona de empoderamiento. Esta nueva zona nos debería guiar directamente hacia la exploración de caminos que hasta la fecha LQC se ha negado a cubrir por ignorancia, por dejación o por intereses espurios. Estos caminos deberían apuntar al crecimiento espiritual y a la expansión de consciencia, aprendiendo cosas muy importantes como de dónde venimos, qué somos, qué poder tenemos y cómo defendernos de los ataques de ellos. Debido al gran número de seguidores de LQC, esta expansión de consciencia, a nivel global, podría ser un factor importante para conseguir la victoria final sobre las fuerzas del mal. Podemos sugerir que, para tener éxito en este nuevo espacio, LQC podría invitar a investigadores expertos en estos temas y con conocimientos sobre las entidades interdimensionales que gobiernan el mundo. Por ejemplo, los investigadores que se nombran a continuación podrían ser los candidatos idóneos o los más interesantes para aparecer en la zona de empoderamiento. Fran Parejo, un salto cuántico. Javier Consuegra, Jaconor 73. Manu M., el guerrero interdimensional. Eduardo Colleto, Cygnus 1. Pablo Cano, Human Etheric. Creemos que el trabajo de LQC no debería enfocarse solo en buscar noticias sobre los efectos perniciosos del óxido de grafeno y otras tecnologías, sino también en potenciar esta nueva posible zona. Obviamente, esto solo sería posible si se da portazo al perjuicio actual que sufre LQC con lo que estamos exponiendo públicamente. La demolición controlada de la quinta columna. Como conclusión y finalización de este vídeo tenemos que decir que estamos atendiendo impertérritos a la demolición controlada de LQC gracias a la participación activa del doctor y a la pasividad o consentimiento de su fundador, probablemente por amistad y complacencia, evitando confrontarlo. Por último, como seguidores maltratados y expulsados de LQC que hemos intentado prevenir el desastre descrito, les pedimos que tengan mucho cuidado, por favor, con los mensajes que permiten publicar en sus canales por parte de este doctor colaborador, llamándonos hijos de Satanás o hijos de la serpiente, porque, a la vista de las pruebas dadas aquí, empieza a ser demasiado evidente que este señor
Se ha propuesto blanquear a ese dios sanguinario con minúsculas del Antiguo Testamento que se hace llamar Yahweh y además, muy convenientemente, intentando lavar el cerebro de los seguidores más incautos y confiados. Ya hemos explicado en este vídeo que este ser pertenece igualmente a todo ese tipo de entidades hiperdimensionales y por su rango es definido como el demiurgo, que es una entidad controladora y parasitaria, proveniente del Averno. De esta manera, por la gracia divina de ese mismo personaje colaborador que se pronuncia y la defiende, vuelve a liarse otra vez la manta a la cabeza, mostrando su entrega y adoración incondicional a Yahweh, haciendo piruetas imposibles para disfrazarlo de amor, teniendo que recurrir, otra vez para ello, a faltar el respeto a todos o la gran mayoría de los seguidores de LQC. Desconocemos realmente el objetivo de esto, pero a lo largo del vídeo hemos esbozado las razones posibles de su comportamiento, revelando y delatando su obsesión patológica por separar del resto de entidades satánicas controladoras o factore a Yahweh y querer hacer una excepción con ella. Todo, de acuerdo a sus sectarios intereses religiosos y personales. Realmente, todo este asunto es lamentable y triste y un acto de profunda malevolencia y cobardía del colaborador que parece tener tanta autoridad y parentesco en su actuar como el falso dios al que profesa admiración, Yahweh, exigiendo a los administradores del canal la censura de comentarios, como un auténtico tirano, exhortando la expulsión de estos veteranos seguidores que le muestran con veracidad los hechos totalmente verídicos y comprobables en las Sagradas Escrituras, siendo estos hechos irrefutables e indiscutibles, impidiendo así la posibilidad de volver a la cordura y la expansión para llegar a la verdad. Y nos preocupa que lo impidan, como si de los mismos métodos de la estasis se tratara, o de manera cómplice autoricen el trato vejatorio y degradante de ese personaje colaborador, rebajando a la categoría de súbditos a los que con valentía y argumentos le rebaten y discuten su más que subjetiva e irracional postura religiosa y asumen la responsabilidad de avisarles a ustedes. Les pedimos que nos respeten y no sigan faltando alegremente a los seres humanos que son espíritus libres y pertenecientes todavía a este canal LQC, aunque ya no podamos comentar nada, por ser censurados algunos de nosotros, para que sepan que son lamentables y surrealistas las descalificaciones de este sujeto que colabora con ustedes. Este individuo les está haciendo un flaco favor y, además, con vistas a futuro, dejando que, en calidad de uno de los dos integrantes principales de su movimiento, reconvierta e identifique descaradamente a LQC con el judaísmo más rancio y ultraortodoxo, el cual, con un alto grado de probabilidad y certeza, sabemos que está detrás de los ideólogos y planificadores de las atrocidades que ocurren en el mundo y son colaboradores necesarios de ellos. Hemos llegado al final del vídeo y al final de este tema. Espero que os haya gustado. Compartid y dad me gusta. Muchas gracias y nos vemos en los próximos trabajos.